Avivamiento. Esta noche damos inicio a esta serie de ministraciones que lleva como lema: prepara el camino para la venida del Señor en estos tiempos. Prepare su familia y en esta noche empezamos dando gracias a Dios, alabando y exaltando el nombre del Señor con estas alabanzas. Muchas aguas se escucha aquí, trae sanidad, trae libertad, gozo y salvación. Es el río del Señor que nace de su corazón, nunca se secará, esta ciudad se alegrará. ¿Alguien está listo? Todos danzando. Yo
Aleluya, aleluya. Eres adorado, te glorificamos, tu nombre levantamos. Aleluya, aleluya. Una sola voz nos unimos hoy, te cantamos, Dios, en adoración. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. No tengo temor en mi corazón, tú tienes el control. No tengo temor en mi corazón, tú tienes el control. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti. Juntos. Eres alabado, eres exaltado, tu nombre levantamos. Aleluya, aleluya. Una sola voz nos unimos hoy, te cantamos, Dios, en adoración. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. No tengo temor en mi corazón, tú tienes el control. Yo no tengo temor en mi corazón, tú tienes el control. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti. La Biblia dice que Él pelea por su pueblo. Él pelea por ti esta noche. Di esta frase con nosotros. Y yo sé quién va conmigo, va por mí. Y quien a mis enemigos hace huir. Dile una vez más. Y yo sé quién va conmigo, va por mí. Y quien a mis enemigos hace huir. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. No tengo temor en mi corazón, tú tienes el control. No tengo temor en mi corazón, tú tienes el control. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti.
Que se oiga esa alabanza en todo el mundo. No me falta nada. Te tengo a ti, Jesús. Empieza a adorar en tus propias palabras. Llena este lugar de adoración. Te tengo a ti. Te tengo a ti. No me falta nada. Tú peleas por mí. Hechos capítulo 27, versículo 20. La palabra del Señor dice así: Y no apareciendo ni el sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: Habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas. Es necesario que comparezcas ante César, y he aquí Dios te ha concedido todos los que de la nave navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Queridos hermanos, aquí vemos la historia que el apóstol Lucas narra en el libro de los Hechos, y tiene que ver con una tormenta repentina y a Pablo, el apóstol, como protagonista. Pero ya no estaba ahora Pablo frente a ningún concilio ni de gobernantes. Ahora Pablo es un prisionero que va en un barco rumbo a Roma, la última parada de su vida terrenal. Sin embargo, las pruebas no han terminado. Podemos darnos cuenta en la vida que hay días hermosos, llenos de luz, de brisa y calma y tranquilidad. Pero también hay días llenos de nubarrones y una tormenta repentina que puede cambiar la tranquilidad de la vida y crear un estado de zozobra, de terror, de muerte que roba la paz en la vida de las personas y de las familias. Esto nos recuerda que no hay miel sin abejas, ni rosas sin espinas. Le pregunto, ¿cómo reaccionaría usted al saber que el barco en el cual usted navega va rumbo a una boca de tormenta? ¿Cómo reaccionó Pablo? Como siempre lo hizo. Las veces que estuvo preso terminó siendo líder de la cárcel. Cuando estuvo frente a los reyes como prisionero también terminó siendo juez. Ahora véalo en el barco como un prisionero, pero pronto se convierte en el capitán del barco. Mientras los presos estaban paralizados de pánico, algunos dispuestos a salir y huir por la tormenta, él les invita a calmarse, a comer y a tener buen ánimo. Pablo estaba seguro en el barco porque sabía de su Señor, que estaba con él. Hay muchas formas de enfrentar una tormenta. La tecnología moderna hoy nos ayuda para tomar riesgos frente a una tormenta, para avisarnos de las situaciones climatológicas, si podemos prever ciertas tormentas, lluvias o viene calor. Pero hay tormentas que no avisan y si no estamos preparados pueden afectarnos enormemente. ¿Quién estaba preparado para esta tormenta de coronavirus? Vino de repente. Hoy asistimos a lo que algunos llaman la tormenta perfecta. ¿Qué debemos saber cuando hay una tormenta repentina? ¿Qué es necesario saber? ¿Qué es necesario conocer
cuando viene una tormenta de pronto, sin avisar. Sin embargo, algunas tormentas ya han sido advertidas. Hay tormentas que ya han sido avisadas. Por ejemplo, en el invierno no se debe viajar. En los versículos 9 y 10 dice la palabra, y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación, por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba diciendo, varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo de cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Vean la advertencia de Pablo sobre lo que venía. Casi nadie viajaba en el invierno. La advertencia entonces de Pablo fue muy clara. Como hombre y como profeta de Dios, algo le decía que aquel viaje estaba acompañado de fuertes tempestades. Su radar espiritual ya había identificado un peligro en la distancia. En la intervención de Pablo vemos la diferencia entre meterse en una tormenta deliberadamente, donde solo actúa la sabiduría y la capacidad humana, y aquella que nos viene repentinamente. La confianza en la experiencia humana, en la sabiduría humana, no siempre funciona para mantener el barco a flote en medio de las tormentas. Puede usted ser conocedor de los mares de la vida, puede tener experiencias y conocimientos, pero debes recordar que Dios es el dueño de las tempestades. Dios es el dueño de las tormentas. En este pasaje se puede ver cómo los hombres le dan más crédito a la supuesta sabiduría del mundo que a los hombres que tienen una relación con Dios. La sociedad da crédito a aquellos que tienen conocimiento, da crédito a la ciencia, pero no a la sabiduría que tiene un hombre en la relación con Dios. Vemos el versículo 11. Dice el apóstol Pablo, pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Era más importante las palabras del centurión, las palabras del piloto, que las palabras de Pablo, que tenía una comunión y una relación con Dios. Así que no es extraño que seamos arrastrados hacia algo, hacia el ojo de la tormenta, por las decisiones de otras personas. Hay que oír primero la voz de Dios para entonces seguir el consejo de los hombres. ¿A quién oye primero cuando está en una tormenta? ¿A quién escucha cuando usted está en una prueba? ¿A quién oye cuando usted está en una situación de crisis? Hermanos, la brisa suave no siempre es una señal segura. Versículo 3, el libro de los Hechos nos señala y dice, y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya había lo que deseaban, levantaron anclas e iban costeando Creta. Hay hombres que son seguidores de las señales de los tiempos, que a no usar la sabiduría de las advertencias de los más sabios, pero sobre todo la advertencia de la palabra de Dios. Yo creo que en estos tiempos los hombres no han tomado en cuenta las advertencias de la palabra de Dios, las advertencias del mensaje del Evangelio. Hermanos, los protagonistas de esta travesía, de este viaje, pensaron que la brisa suave que sentían era suficiente para seguir un viaje, pero que a todas luces se veía venir el peligro que no percibieron ellos. Mis hermanos, las tempestades siempre vienen cuando los hombres están más confiados. Cuando se desató el diluvio, cuando todos estaban en sus propios negocios y no creyeron las advertencias del predicador Noé. Cuando se levantó la tempestad en el barco donde iba Jonás, confiado, se debió a que él no oyó a Dios. Pero algunas veces la tempestad se levanta cuando el mar está sereno.
Esta es la experiencia de los discípulos que cruzaban el mar junto a Jesús. Y allí se levantó la tempestad, pero el Señor mostró su poder sobrenatural en aquella ocasión. Hay tempestades que vendrán cuando menos lo esperamos. Esto es lo que está sucediendo ahora en nuestros días. El mundo parecía vivir en una gran bonanza, en una gran tranquilidad, como si nada pudiera pasar. Pero ahora la tormenta del coronavirus, esta pandemia, ha tocado la embarcación de nuestras vidas, de nuestros pueblos, de las naciones, y el barco está colapsando. Queridos hermanos, hay tormentas que obligan a soltar todo. Hay tormentas que obligan a dejar y a deshacernos de todo. Cuando el barco queda sin nada y está a la deriva, solo quedamos al amparo del Altísimo. Esto lo supo el apóstol Pablo y nos deja esta verdad. Podemos tener confianza en medio de la tormenta. Sí, hermanos, podemos tener confianza en medio de la tormenta. Versículos 22 y 23, la palabra dice: pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros. Gloria a Dios. Si solamente la nave se perderá, pero esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. El ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. Hermanos, se puede ver en este pasaje que habían 276 personas aterrorizadas en esa embarcación. Las olas, el viento junto a la lluvia y el movimiento del barco habían hecho que aquello pareciera una escena de terror, donde se oyen gritos, llantos y se ve una ansiedad y una desesperación continua en aquella embarcación. Pero allí está un hombre sereno, con una paz en la tormenta. Allí está un creyente que conoce al Señor, que conoce a Dios, al Dios de las tormentas. Por lo tanto, él sabe que no está solos. Ese hombre ya había echado una ancla poderosa en el mar, la ancla de la comunión con su Señor. Por lo tanto, si la presencia del Señor forma parte de nuestras vidas, aún esta pandemia será una breve brisa. Hermanos, se requiere tener un buen ánimo. Se requiere tener un buen ánimo, aún en la situación de tormenta. Versículo 25, en el libro de los Hechos que hemos leído, dice: por lo tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Una tormenta repentina, hermanos, es una gran prueba para saber cuál es el tamaño de nuestra fe en ese Dios que tiene el control, en ese Dios sobrenatural, en ese Dios que hace milagros. ¿Se ha dado cuenta que ni el capitán del barco, ni los que dirigían las velas, ni el centurión pudieron animar a aquella congregación llena de pánico? Algunos de los tripulantes clamaban a sus dioses, tal vez, pero el Dios de Pablo, a quien habla él, responde. Es aquel en quien podemos confiar. Y la situación era tan angustiante que tenían ya 14 días sin comer. Dice la palabra, versículo 33. Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen, diciendo: este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas, sin comer nada. Estaban encerrados y paralizados, aterrorizados en una tormenta. ¿Y cómo podían comer en medio de tanta zozobra? Hay pruebas que nos quitan el apetito. Solo la confianza en Dios trae paz en la tormenta. Hermanos, la importancia de la gratitud en la tormenta es sumamente importante. Ser agradecidos en medio de la tormenta. Versículo 35.
Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo, comenzó a comer. En medio de esta dificultad, en medio de esa angustia y de la tormenta, Dios permite que el pan que hay en el barco no perezca. Si bien es cierto que todo fue echado al mar, Dios se aseguró no solo de salvar vidas, sino también alimentarlos. Fue así como Pablo se levantó sin avergonzarse y orar en la presencia de los paganos. Hizo una oración de gratitud al Padre por la comida y fue tremenda la bendición para todos. Leemos en el versículo 38 y dice, y ya satisfechos aligeraron la nave echando el trigo al mar. La gratitud, hermanos, sostiene nuestra débil embarcación. La gratitud sostiene nuestra débil economía. Nada nos ayuda más a vencer las pruebas que el agradecer a Dios por todo. Y por eso en estos días podemos ver con mucha extrañeza que hay personas que no están agradeciendo por las cosas que están recibiendo por el gobierno. Personas que murmuran. Personas que tal vez tienen escasez, no es que no haya nada, hay algo. Pero no estamos agradeciendo a Dios. Es importante ser agradecidos en medio de la tormenta. Algunas tormentas golpean el barco, pero no la vida. Que nadie abandone el barco. Que nadie abandone el barco. Versículo 32 dice la palabra, pero Pablo dijo al centurión y a los soldados, si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. El viento había hecho su trabajo en la nave, en aquel barco llamado Alejandrina. Versículo 15 dice, y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Habían perdido el control. Hay naciones, hay pueblos que frente a esta tormenta de la pandemia han perdido el control y están desesperados. Y tal vez se están dejando llevar por ese desánimo. La desesperación por alcanzar tierra que mantenía a toda la población en vilo. El deseo de llegar a tierra era una desesperación. Pero cuando los marineros pretendían abandonar el barco, Pablo salió al encuentro con unas palabras y él les dijo, si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. Pablo, como el nuevo capitán del barco, dio un golpe de autoridad en aquel grupo de personas. Él sabe de la importancia de permanecer juntos en el barco para ser salvos. Siempre que nos golpea una tormenta, la relación humana es querer huir por la desesperación. Pero no podemos abandonar lo que Dios ha comenzado. Muchos creyentes quieren huir ante la primera prueba o ante el primer problema. Hermanos, como iglesia debemos mantenernos unidos. Por esta razón, nuestras reuniones con los líderes a través de la tecnología, por esta razón, nuestras células a través de la tecnología, para saber cómo estamos y estemos unidos y saber colaborarnos, ayudarnos. Debemos mantenernos unidos para poder superar y vencer esta tormenta. Las tormentas no van a cesar porque abandonemos el barco. Las tormentas no van a abandonarnos porque dejemos la iglesia. La tormenta va a continuar hasta que disminuya su furia. Pero Dios nos lleva hasta la orilla de la salvación. Dios nos lleva hasta la orilla de la salvación. Las personas se salvaron en aquella ocasión como pudieron. Dice la palabra del versículo 44, y los demás, partes en tablas, partes en cosas de la nave, y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. Las tablas de la nave, algunas partes de la nave sirvieron para que todos se salvaran. Este pasaje narra con detalles este naufragio. Ningún tripulante, como lo había dicho Pablo, se perdió.
ninguno pereció. Hermanos, ninguno perecerá en su familia. Ninguno perecerá en nuestra congregación. Deseamos que ninguno perezca en medio de esta tormenta. Al final, y aunque el barco fue golpeado por la tormenta, sirvió para la salvación de todos. ¿No es esto maravilloso? ¿No es esto algo grandioso? Es necesario entonces permanecer juntos para ser salvos. Pablo ya había dado la advertencia: si no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. Dios hizo la provisión de la salvación en la persona de su Hijo Jesucristo. Fuera de su cobertura estamos todos perdidos. Él ha dejado los instrumentos para que los hombres lo tomen y al final sean salvos. Jesucristo nos ofrece la salvación. El Señor está a bordo cuando llega la tormenta. El ángel de Dios está en el barco. El ángel de Dios está en su familia. El ángel de Dios está en su hogar. Versículo 23 nos dice: porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. Lucas nos dice que el total de la tripulación eran 276 personas. Versículo 37. Pero solo Pablo sabía del tripulante 277. El nombre era el ángel de Dios. ¿Y quién era este ángel integrante? Pues nada menos que el Señor Jesucristo. Pablo les dice que la noche anterior tuvo una reunión con él y que a su vez más le había ratificado que ninguno de ellos moriría. ¡Qué alivio en este tipo de noticias! ¡Qué alivio la noticia cuando dice nadie va a morir! Hermanos, cuando el Señor está presente en el barco, podrá haber pérdidas materiales, podrá haber pérdida de dinero, de muchas cosas, pero jamás habrá pérdidas espirituales si estamos en el Señor. La sabiduría humana les había llevado a esta condición, pero ahora el ángel de Dios le dice: no temas. Esta es la palabra más importante que podemos escuchar cuando nos encontramos en alguna tormenta, en alguna prueba. Esta palabra, hermanos, aparece 365 veces en la Biblia. ¿No es curioso que son exactamente los días del año? Lo que quiere decir que todos los días el Señor nos dice: no temas, no temas, confía en el Señor. La gran confianza nos relata en el versículo 34, dice: por tanto os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Hay algo que queda muy claro en este viaje tan accidentado. Si bien es cierto que hay barcos que navegan hacia la tormenta por la mala decisión de los que lo guían, de los que lo dirigen, el que tiene el control final de todo es Dios. Cuando Pablo estuvo en Jerusalén, este mismo ángel de Dios le había dicho que no temiera, pues así como había testificado en Jerusalén, era necesario que pueda hacerlo también en Roma. Entonces, ¿cuál va a ser el resultado de la tormenta? Que el Señor cumplirá su propósito en mí. Como dijo el salmista, ¿era la voluntad de Dios que el barco zarpara después de la advertencia de Pablo? No, pero la soberanía de Dios al final tomó el control de todas las cosas para bien. Hermanos, las decisiones humanas no cambian los designios divinos. Pablo llegaría finalmente a Roma. Los planes de Dios no los altera nada ni nadie. Hermanos, esta pandemia no va a alterar los planes y los propósitos de Dios. Sin embargo, uno de los textos más tristes de la Biblia aparece en esta historia. En el versículo 20 dice: y no apareciendo ni el sol ni las estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. ¿Acaso no tiene una similitud este texto con lo que está pasando ahora mismo en el mundo?
¿No es cierto que ahora mismo estamos en una oscuridad angustiosa, deseando que llegue el día y que termine esta pandemia? ¿O muchos están desesperanzados que vamos a perdernos totalmente? Si bien es cierto que ahora estamos en medio del ojo de la tormenta, en medio de un huracán llamado coronavirus, que está haciendo estragos en el mundo, pero también es cierto que con nosotros está el ángel del Señor, de quién somos y a quién servimos mientras pasamos esta pandemia. Así que esta tormenta del coronavirus pasará pronto y está por llegar la mañana gloriosa y la vista a la tierra para estar salvos. Es hora de confiar en el capitán que navega con nosotros en medio de esta pandemia del coronavirus. Confiemos en Él y Él nos traerá salvación. Él traerá salvación a su vida, a su familia, a esta ciudad de Santa Cruz, a nuestra nación y al mundo. Que Dios lo bendiga. Oremos, hermanos. Incline su rostro allí, cierre sus ojos y oremos a Dios. Padre Santo, te damos gracias en este día por esta palabra, Señor, que nos fortalece y nos anima. Estamos pasando, Señor, una tormenta y nuestra embarcación está a punto de hundirnos, mas sabemos que tú estás en medio de nosotros y tú nos traerás salvación. Tú nos traerás la fortaleza, Señor Dios. Tú estás, Señor, en cada familia. Tú estás, Señor Dios, en cada hogar, en la vida de cada una de las personas, para dar seguridad, para dar esperanza, para creer en ti, Señor. Gracias, Señor Dios, porque así como tú has guardado la vida de tu siervo Pablo para cumplir tus propósitos, tú guardarás, Señor, a tu pueblo, a tu iglesia, para que tus propósitos se cumplan. Te agradecemos, Señor Dios Padre Santo, que tú estés en nuestra embarcación. Te damos gracias por tu compañía y porque tú nos fortaleces. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.